A partir de hoy, vamos a empezar a vivir con mis padres. Como son mis propios padres, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, fue una sugerencia totalmente inesperada de mi esposo. No había dado ninguna pista de antemano, así que su repentino planteamiento me tomó completamente por sorpresa. Me quedé allí, atónita, al borde de las lágrimas, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Este cambio abrupto sucedió apenas unos días después del funeral de mi padre, quien había fallecido tras una larga enfermedad. Aunque acabábamos de darle nuestro último adiós y las emociones caóticas del funeral seguían muy frescas, mi esposo pareció ignorar mi dolor. Sin considerar mis sentimientos, decidió que nos mudaríamos de nuestro hogar. Para mi asombro, escogió como nuestra nueva residencia una villa que mi padre me había dejado. Cuando llegamos, descubrí que mis suegros ya se habían mudado. Me llamo Victoria y tengo 29 años. Trabajo como diseñadora de productos y recientemente he establecido mi propio negocio. Han pasado 5 años desde que Matthew y yo nos casamos y empezamos nuestra vida juntos. Mi carrera va en ascenso, y soy reconocida en mi campo. Financieramente, me va lo suficientemente bien como para ser la dueña de nuestro apartamento. Mi madre falleció durante mis años de universidad, y el año pasado a mi padre le diagnosticaron cáncer maligno. Luchó con valentía, sometiéndose a tratamientos mientras la enfermedad avanzaba a sus últimas etapas. Nuestro médico de cabecera nos aconsejó prepararnos mentalmente para lo peor. Desde que me independicé, siempre estuve muy unida a mi padre. Él significaba todo para mí, y su enfermedad fue un duro golpe. Verlo deteriorarse día a día fue insoportable, y a menudo me desvelaba por la noche, llena de preocupación y ansiedad. Mi esposo preguntaba con frecuencia por el estado de mi padre, pero su interés nunca parecía sincero, sentía que solo esperaba lo inevitable, quizá por las implicaciones financieras. A lo largo de nuestra relación, mi esposo a menudo se sentía inferior porque yo ganaba más que él. En vez de celebrar mis logros, competía conmigo, mostrando un lado infantil que se alimentaba de rivalidad más que de apoyo. En estos tiempos difíciles, había esperado su aliento y comprensión. Sin embargo, aquí estábamos, mudándonos a un lugar que debería haber sido un refugio para llorar y recordar a mi padre, pero que en cambio se convirtió en un campo de batalla de emociones y expectativas no expresadas, una situación donde mi esposo se sentía con el control. Mi padre solía decirme que no me preocupara por él y que me centrara en mi matrimonio. Sin embargo, yo creía que era crucial visitarlo mientras tuviéramos la oportunidad, para no arrepentirme más tarde. Con el paso del tiempo, me fue cada vez más difícil ocultar mi creciente frustración hacia mi esposo. Durante los primeros días de matrimonio, su amor se sentía genuino, y nuestros momentos juntos estaban llenos de alegría. Pero sus comentarios insensibles sobre la enfermedad de mi padre se volvieron insoportables. Para cuando noté el cambio, el esposo amable y cariñoso que había conocido se había transformado, y me costaba aceptar esta nueva versión de él. Mi esposo trabajaba desde casa y, aunque yo también planeaba hacerlo al iniciar mi propio negocio, él afirmaba que tener a alguien cerca era demasiado distracte. Así que alquilé una pequeña oficina y comencé a desplazarme. El hospital donde trataban a mi padre quedaba en mi ruta, facilitando mis visitas. Sin embargo, mi esposo se quedaba en casa todo el día y dejaba todas las tareas domésticas a mi cargo. Yo tenía que equilibrar el trabajo, el cuidado de mi padre y la gestión de la casa, terminando agotada. Cada día volvía para encontrar el desorden que él había creado y los platos que usaba sin lavar. Vivía de forma egoísta, ignorando por completo cómo me sentía. Vivir con él me abrió los ojos a su falta de empatía, y sentí una profunda soledad. Luego, mi padre falleció. Habíamos vendido nuestra casa familiar tras hablarlo con él. Incluso mientras me ocupaba de los preparativos del funeral, mi esposo parecía distraído, constantemente al teléfono o desapareciendo sin explicación. Matthew, por favor, ayúdame, especialmente ahora, le rogué. Pero justo entonces sonó su teléfono. Después de colgar, se rió diciendo: he estado recibiendo tantas llamadas de trabajo. Por dentro, mi enojo y mi decepción hacia él se intensificaron. Quizá perder a mi padre tan de repente hizo aún más fuertes esos sentimientos. Su actitud se volvió más fría, y sentí una tristeza abrumadora. El día del funeral pasó mucho tiempo hablando con sus padres, alejados de los demás. Cuando regresaron, sonreían de forma sospechosa, y su conducta atrajo miradas curiosas de otros asistentes, haciéndome sentir aún más aislada. A pesar de todo, la cremación, la inhumación y los procedimientos de herencia transcurrieron sin problemas, y el funeral concluyó con éxito. Después de la muerte de mi padre, mi esposo sugirió con indiferencia: mudémonos con mis padres a partir de hoy. Son mis padres, así que no debería haber problema, ¿verdad? Si no estás de acuerdo, quizá debamos considerar divorciarnos. Lo dijo riéndose,
pero yo no pude conservar la calma tras oír su propuesta tan irracional, especialmente en medio de mi duelo. ¿Cómo vamos a vivir juntos? No tenemos habitaciones libres en este apartamento, ¿o sí? Lo desafié. En realidad, una de las habitaciones de nuestro apartamento funcionaba como oficina y para almacenar los materiales de trabajo de mi esposo. Como no teníamos hijos, él utilizaba esa habitación a su antojo. «Es esa villa que heredaste», respondió con una sonrisa. Me dejó atónita. Aunque vendimos la casa familiar, la villa era un lugar especial, querido tanto por mi padre como por mí, lleno de recuerdos entrañables. Tenía la intención de conservarla como un tributo para él. Sin embargo, a mi esposo pareció no importarle mi sentir y siguió imponiendo sus deseos. «Espero que comprendas que para mí sería muy difícil vivir en esa villa», intenté explicarle, pero él parecía no escuchar. Sus padres ya habían rescindido el contrato de arrendamiento de su apartamento y decidido mudarse a la villa. Parecía que lo habían planeado en secreto durante el funeral de mi padre, atraídos por la amplitud de la villa y su ubicación tranquila. Su traslado ya estaba en marcha, y sentí que oponerme sería inútil. Cada vez que expresaba lo que sentía, mi esposo mostraba claramente su fastidio. «Siempre piensas en ti. Has estado tanto fuera de casa por la enfermedad de tu padre y esas llamadas de emergencia repentinas. ¿Te das cuenta de cuánto he soportado por tu obsesión con tu padre?», dijo con palabras duras y frías, oscureciendo aún más mi mundo. «Ahora que tu padre ha muerto, deberías hacerme caso. Tardó un año entero en morir, fue demasiado». Continuó. Sus comentarios fríos e insensibles me llenaron de consternación. No quería creer que esa fuera su verdadera naturaleza, pero se hacía dolorosamente evidente que apenas sentía respeto por mi padre ni por mí. Recordé las expresiones de dolor de mi padre, postrado en la angosta cama de hospital. Él jamás habría deseado dejar a su única hija a merced de las exigencias insensibles de su yerno. La falta de empatía de mi esposo me desanimaba, y me sentía cada vez más sola en mi dolor y mi lucha por preservar la memoria de mi padre. En ese momento, sentí que mi afecto por mi esposo se esfumaba por completo. Se me encogió el corazón al pensar en su aparente alegría por hacerse con la villa justo cuando yo debería haber estado de luto por la muerte de mi padre. A pesar de la conmoción interior, contuve mis emociones y le advertí. «Puedes intentar vivir en la villa, pero no te arrepientas más adelante». Él parecía decidido, así que accedí de mala gana a su plan. Empaqué apenas unas pocas cosas y salí de nuestro hogar. Mi esposo se mostró perplejo al ver lo poco que llevaba, pero solo le dije: «Volveré por el resto más tarde». La verdad, no quería pronunciar ni una palabra más. Me resultaba doloroso enfrentar a mis suegros, que parecían haber esperado con ansias la muerte de mi padre y ahora se instalaban en la villa con tanto júbilo. Seguí a mi esposo en silencio. Lo único que no podía aceptar era la idea de que mi lugar más preciado cayera en manos de sus caprichos. La villa, técnicamente una casa unifamiliar junto al mar, se ubica en un barrio sencillo pero con fácil acceso al centro de la ciudad. Su terreno es muy valioso. Salimos de la estación, el paisaje familiar de mi infancia se desplegó ante mí. En aquel entonces, mi madre seguía viva, y recuerdo cómo mi padre me cargaba a la espalda hasta casa cuando me quedaba dormida durante el trayecto en tren. Al llegar a la villa, mis suegros ya estaban dentro. La suspicacia me invadió. Parecía que mi esposo había tomado la llave en secreto y, a mis espaldas, había hecho un duplicado para sus padres. Esta revelación incrementó mi desasosiego. La manera subrepticia en que mis suegros habían planificado su mudanza a la villa, sin consultar a nadie, solo acrecentó mi desconfianza. Mientras miraba a mi alrededor, noté el brillo de anticipación en los ojos de mis suegros, imaginando su nueva vida en nuestra casa familiar. La villa estaba llena de muebles resistentes que mi padre había escogido cuidadosamente, y de piezas de estilo europeo, probablemente seleccionadas por mi madre. Todos tenían un gran valor sentimental. Mis suegros, sin embargo, parecían ajenos a ello. «Qué villa tan bonita, ¿verdad? Perfecta. Adiós al apartamento estrecho. Es una bendición que podamos vivir aquí a partir de ahora», exclamaban. «La vista desde el segundo piso es realmente impresionante», agregaron. No podía evitar recordar el orgullo discreto de mi padre por este lugar tan especial, un marcado contraste con el entusiasmo insensible de mis suegros. En medio de su emoción por heredar lo que llamaban una casa maravillosa llena de secretos, mi esposo y sus padres hacían comentarios de júbilo que solo aumentaban mi irritación. Parecían ignorar por completo el peso emocional de la muerte de mi padre, tratando la villa simplemente como una propiedad de lujo que habían tenido la suerte de heredar. «La ubicación y la casa son impecables. Estoy agradecido de que nos haya dejado esta magnífica villa, debemos dar las gracias a tu padre», dijo mi esposo, de forma desconsiderada, riendo junto a sus padres mientras abrían cervezas para brindar por su nuevo arreglo de convivencia.
Mientras les preparaba algo de picar, los recuerdos queridos de los momentos compartidos con mis padres alrededor de esa mesa me parecían opacados y profanados por la euforia del presente. Decidí ocultar mis sentimientos y aguantar esa noche. A la mañana siguiente, un grito estridente de mi suegra retumbó en la villa, alterando el ambiente de inmediato. Cuando corrí para ver qué pasaba, la encontré en el piso del baño, sujetándose el pie con cara de pánico. El piso se hundió bajo mis pies. Exclamó, todavía agitada por el susto. Mi esposo y mi suegro se mostraban perplejos. El piso se ve bien. Seguro que te resbalaste, mencionaron, quitándole importancia. Examinaron el lugar que señalaba, pero las tablas estaban lisas y perfectamente alineadas. Aún así, ella insistía. Estoy segura de que el piso cedió. Mientras ellos seguían su inspección superficial, intervine. ¿Han intentado pisar esa parte con un color ligeramente distinto? Pregunté. Sorprendidos, todos se giraron hacia la zona que señalé. Di un paso adelante, presioné con mi pantufla la sección descolorida y, de inmediato, el tablón emitió un ruido claro y cedió un poco. Sin embargo, en cuanto levanté el pie, volvió a su posición. ¿Qué fue eso?, exclamaron todos a la vez. Si alguien pisa ahí sin saberlo, pensará que el piso se hunde. Miren, el piso baja un poco. Es como una trampa. Expliqué. Eso es peligroso. ¿Acaso esta casa tiene defectos? Reaccionaron con preocupación repentina. Su falta anterior de respeto por el valor sentimental de la villa pareció desaparecer ante la inesperada realidad de estos defectos físicos. Con calma, les expliqué la situación y todos me miraron con sorpresa y escepticismo. No es un defecto, dije. Mi padre instaló intencionalmente estas funciones. Esta casa es lo que se llama una mansión mecánica o casa de trucos. ¿Por qué haría eso?, preguntaron, desconcertados. Bueno, a mi padre le apasionaban los ninjas. Invirtió mucho tiempo y dinero en esta villa, que era su orgullo y alegría, y un cofre de sus creaciones. De niña, venía con frecuencia mientras él ajustaba los mecanismos o instalaba otros nuevos. Por eso esta villa está llena de trampas y artilugios inteligentes. Un estante que no debes tocar, un tablón que se hunde al pisarlo, una puerta que solo se abre con una secuencia específica, puertas secretas e incluso habitaciones ocultas. Esta casa está llena de los sueños y el espíritu creativo de mi padre, pulidos a lo largo de muchos años. Por supuesto, es un lugar habitable para quien, como yo, haya venido desde la infancia y aprendido de mi padre cómo manejar todas estas trampas. Pero para mi esposo y mis suegros, que no las conocen, la historia es diferente. Les advertí que vivir aquí sería difícil. También les dije que es un lugar lleno de recuerdos de mi padre. La gran afición de mi padre por los artilugios relacionados con los ninjas era bien conocida entre nuestros parientes, lo sorprendente era que mi esposo y sus padres no tuvieran idea. Al principio, mi esposo alegó que nunca lo mencioné, pero ahora estaba sin palabras. Mis suegros también se quedaron pasmados con la noticia. Habiendo cancelado ya el contrato de su apartamento, sin tener dónde regresar, presionaban a mi esposo para saber qué hacer. En medio de su confusión, mi suegro y mi esposo pisaron otra trampa accidentalmente y cayeron. Al verlos tendidos en el suelo, no pude evitar soltar una pequeña risa. Quédense todo el tiempo que quieran, dije, con un tono más sarcástico que amable. Ellos se habían dejado llevar por la apariencia lujosa de la villa, ignorando mis advertencias y sin mostrar el más mínimo interés por los pasatiempos de mi padre. Ahora, ese desdén les pasaba factura. Incluso mis explicaciones sobre los peligros de las trampas parecían entrarles por un oído y salirles por el otro. No es gran cosa, nos acostumbraremos, terminó diciendo mi esposo, con una confianza forzada. Yo solo sonreí con un conocimiento tácito, consciente de la empinada curva de aprendizaje que les esperaba en una casa llena de las ingeniosas, aunque complejas, invenciones de mi padre. Les dije que regresaría al apartamento para preparar la mudanza. Pero, en realidad, no pensaba mudarme. Planeaba tomarme unos días libres para ordenar las pertenencias de mi padre, hallando consuelo en la tranquilidad y en ese tiempo para mí. Me ayudó a recobrar poco a poco el optimismo y empezar a planificar mi nueva vida. En apenas 2 días, mi esposo y mis suegros llegaron a su límite de tolerancia en la villa. Mientras tanto, la villa de mi padre empezó a convertirse en una pequeña atracción turística en el vecindario. Salía con frecuencia en los boletines locales como la casa de trucos enclavada en una zona residencial. Cuando la villa estaba ocupada, gente curiosa, intrigada por su fama, acudía a verla. Recordaba ocasiones en las que desconocidos la visitaban y niños del barrio jugaban cerca, llenándola de vida y alegría. Mi padre había listado tanto el número de teléfono de la villa como el de nuestra antigua casa en esos boletines. Sin embargo, como el número de la casa familiar ya no funcionaba,
Cualquier llamada se redirigía al de la villa. Gracias a mi formación, dominaba varios idiomas, lo que me permitía atender fácilmente las llamadas de visitantes extranjeros. Mi esposo y mis suegros, en cambio, no entendían lenguas extranjeras y ya estaban agobiados por la tensión de esquivar las trampas. Exhaustos, privados de sueño y abrumados por el flujo constante de visitantes y llamadas difíciles, volvieron al apartamento dando tumbos. ¿Por qué no vivimos todos juntos en este apartamento? Piénsalo, me propusieron, desesperados por escapar de la villa que tanto habían anhelado poseer tras la muerte de mi padre, pero que irónicamente no soportaron ni 2 días. En lugar de servirles té, le entregué a mi esposo los papeles de divorcio, ya completos y firmados. No hay manera de que sigamos viviendo juntos. Si lo entiendes, lárgate ya, le expliqué, dejando salir un profundo suspiro. No podía perdonarle su falta de sensibilidad ni la forma en que ignoró mis sentimientos. Sin discutir nada, decidió que viviríamos con sus padres. Nunca había compartido las tareas del hogar conmigo, y se desentendía de todo con comodidad. Durante nuestra estancia en la villa, me sentía arrinconada y sobrepasada, mientras él parecía indiferente a mi sufrimiento. Con mi esposo y mis suegros plantados delante de mí en nuestro apartamento, comprendí que no podía seguir con alguien tan egoísta. Sus actos habían hablado más que cualquier promesa que pudiera hacer ahora. ¿Qué pasó? ¿No me amabas antes?, preguntó, atónito ante mi frialdad. No pude evitar soltar una risa irónica ante su ingenua pregunta. ¿Cómo esperas que ame a alguien que deseaba en secreto la muerte de mi padre y se alegró cuando él falleció? Le contesté, con firmeza y sin el menor arrepentimiento. Le entregué los papeles de divorcio y ordené a todos que abandonaran el apartamento. Para empezar, este apartamento es mío. Si alguien debe irse, son ustedes, declaré. Cuando mi esposo alzó la voz, sin importarle molestar a los vecinos, añadí. Matthew, llamaré a la policía por allanamiento si no se van. ¿No recuerdas que este apartamento está a mi nombre? Se quedaron callados, captando por fin la gravedad de la situación. Dependían de mí económicamente y, ahora, sin apenas recursos, enfrentaban una realidad muy dura. Decidí cortar todo vínculo antes de que iniciaran sus largas súplicas, y los observé irse. Ni mi esposo ni mis suegros tenían muchos ahorros. Tras ser desalojados del apartamento y sin poder regresar a la villa, se vieron obligados a alquilar un lugar pequeño y de mala calidad. Y apenas podían cubrir los gastos. El apartamento anterior era mejor, lamentaban a menudo. Al principio, mi esposo se sentía culpable y me pedía perdón insistentemente. Sin embargo, con el paso del tiempo, su culpa se transformó en resentimiento hacia sus padres. Por su edad, trabajaban poco y, cuando lo hacían, desistían en poco tiempo. Finalmente, agotaron sus ahorros y pensión. Las discusiones constantes los distanciaron como familia. Las paredes del nuevo apartamento eran tan delgadas que apenas contenían sus peleas diarias. Incluso cuando recibían quejas por el ruido, jamás se disculpaban, respondían con hostilidad, ganándose la antipatía de los vecinos. Tarde o temprano, tendrían que buscar otro sitio donde vivir. Mi esposo, quien antes disfrutaba de trabajar desde casa, ahora se encontraba sin espacio adecuado para concentrarse. Esto afectó seriamente su desempeño y su reputación, cayendo sus ventas en picada. Apenas sobrevivía con un turno nocturno en una tienda de conveniencia y consideraba múltiples trabajos de medio tiempo para salir adelante. Mis suegros, en sus pocos momentos de lucidez, comprendieron que dejar que su hijo tomara decisiones por ellos había sido un gran error. En sus discusiones frecuentes, culpaban a las trampas de la villa, y también se echaban culpas entre sí. Si hubiera sido más responsable, no estaríamos así. No me culpes a mí, la responsable es ella por ocultar cosas importantes. Se atacaban, señalándose mutuamente, sin aceptar nunca su propia parte en el desastre. Tras el divorcio, mi carrera como diseñadora de productos dio un salto enorme. Para asimilar la muerte de mi padre y toda la agitación que siguió, canalicé mi creatividad incorporando elementos de ninjas inspirados en los intereses de mi padre. Mostré estos diseños en las redes sociales, donde se volvieron populares enseguida. Para mi sorpresa, una importante empresa de cosméticos me contactó, intrigada por mis creaciones. Querían que diseñara un empaque con un toque asiático, integrando motivos de ninjas. Me entusiasmé con el proyecto, viéndolo como una oportunidad de honrar la memoria tan apreciada de mi padre. El proyecto fue un rotundo éxito y propulsó mi carrera a nuevas alturas. Sentí una enorme satisfacción al visitar la tumba de mis padres para contarles mis logros y cómo su legado seguía inspirando mi labor. Decidí conservar la villa, transformándola en una casa mecánica, un lugar especial lleno de recuerdos de mi padre. Organicé visitas guiadas y realicé modificaciones ligeras para convertirla en un espacio seguro, donde turistas y niños del vecindario pudieran explorar y divertirse sin costo.
En poco tiempo, la casa atrajo gran atención mediática. Los ingresos derivados de esa popularidad me ayudaron a cubrir los gastos de mantenimiento. Además, artículos en línea sobre la casa se tradujeron a varios idiomas, atrayendo el apoyo de seguidores internacionales, entre ellos algunos aficionados mayores que compartían la pasión de mi padre por los ninjas. Me dediqué de lleno a cuidar ese lugar tan mágico. La casa mecánica se convirtió en un lugar animado cada día, muy popular especialmente entre los niños de la zona. ¿Es esta la legendaria casa mecánica de la que todos hablan? ¿Dónde están los trucos? Enséñanos. Preguntaban con entusiasmo. Con la ayuda de voluntarios locales, tomamos precauciones para que todos pudieran jugar con seguridad. Los turistas extranjeros se mostraban especialmente fascinados con cosas como el tablón oculto y las puertas secretas. ¡Wow! Es increíble. Me emociona mucho ver un lugar tan singular. ¿Qué otros trucos tiene? Exclamaban a menudo. Aunque perdí a mi padre y la herencia de la villa desembocó en mi divorcio, siento que lo ganado supera con creces lo perdido. La villa se ha transformado en un sitio lleno de recuerdos que ahora comparto con familiares, amigos y visitantes. Además, ha impulsado mi transformación personal, ayudándome a seguir adelante con nuevo optimismo y esperanza.